Buenos días, mi nombre es Brisa Esmeralda Olvera Sánchez del grupo 507 y a continuación voy a explicar la forma de resolver un ejercicio de derivada, así que comencemos. Ok, tenemos la siguiente función f de x y nos piden obviamente obtener la derivada. A simple vista observamos que es una multiplicación entre estos dos factores que de inicio podemos ir llamando como u y v respectivamente, porque el teorema que nos va a ayudar a obtener la derivada es el de la multiplicación y es el siguiente. La derivada de u por v es igual a u por la derivada de v más v por la derivada de u. Este teorema nos va a ayudar a obtener la derivada. Entonces, reescribimos en base a esto y nos queda, este es u por v más x más 4. Ok, nos quedaría de la siguiente forma. U, que es esta, 5x cuadrada menos 3 por la derivada de v, que es esta, x al cuadrado más x más 4 más v, x al cuadrado más x más 4 por la derivada de u, 5x al cuadrado menos 3. Ahí está. Ahora, aquí tenemos dos factores que vamos a seguir derivando. Este lo vamos a llamar 1 y a este lo vamos a llamar 2. Al factor 1 lo vamos a derivar aquí abajito y debemos encontrar la derivada de x cuadrada más x más 4. ¿Ok? Podemos observar que es una suma, por lo tanto vamos a aplicar el teorema de suma y resta, que va así: f de x más o menos g de x es igual a la suma de la derivada de f de x más la derivada de g de x. Entonces vamos a aplicar esto a esta de aquí. Tenemos que obtener la derivada de x cuadrada más la derivada de x más la derivada de 4. Ahora, tenemos que encontrar primero la derivada de x al cuadrado. Y el teorema que nos va a ayudar para obtenerlo es el de la regla de las potencias, que dice que debemos bajar el exponente, escribir a un lado la x y al exponente restarle 1. Si le restamos 1 nos da 1, entonces pues ya no hay necesidad de ponerlo. Ahí está nuestra primera derivada. Más la derivada de x, que pues vamos a en este caso utilizar el teorema de la derivada de x, que es 1. Y finalmente la derivada de 4, vamos a utilizar el teorema de la derivada de una constante, que siempre nos va a dar 0. Por lo tanto, nuestra derivada final es 2x más 1. Ahora vamos a obtener la derivada del factor 2, este de aquí. Debemos buscar la derivada de 5x cuadrada menos 3. Aquí observamos que es de igual forma en este caso sería una resta, pero volvemos a utilizar el mismo teorema. Entonces, escribimos 5x al cuadrado, la derivada de 5x al cuadrado, menos la derivada de 3.
Esto lo obtenemos de la siguiente forma. La derivada de una constante multiplicando a una función la obtenemos multiplicando a la constante por la derivada de la función. Ya sabemos en el ejercicio anterior que la derivada de x cuadrada es 2x. Y esto a su vez nos da 5 por 2, 10, x. Y pues la derivada de una constante ya habíamos dicho que es 0. Entonces finalmente nos queda 10x. Ahora vamos a reescribir nuestra función original, pero ya sustituyendo los factores 1 y 2. Entonces nos queda de la siguiente forma. X cuadrada menos 3 por 1, en este caso nuestro 1 es 2x más 1, más x cuadrada más x más 4 por nuestro factor 2, que en este caso es 10x. Lo podríamos dejar hasta aquí, porque esta ya es como tal nuestra derivada, pero nosotros lo vamos a simplificar. Entonces multiplicamos esto por esto. 5x cuadrada por 2x nos da 10x cúbica. 5x cuadrada por 1, 5x cuadrada. Menos 3 por 2x, menos 6x. Y menos 3 por 1, menos 3. Más x cuadrada por 10x nos da 10x cúbica, más x por 10x, 10x cuadrada, más 4 por 10x, 40x. Lo reescribimos abajo eliminando ya el signo de suma. Si nos fijamos, al ser todos los signos positivos, nos va a dar pues el mismo factor. Entonces lo escribimos tal cual. Más 5x cuadrada menos 6x más 3 más 10x cúbica más 10x cuadrada más 40x. Aquí podemos observar que tenemos dos factores elevados al cubo cuya suma nos va a dar 20x cúbica. Aquí tenemos dos factores elevados al cuadrado cuya suma nos va a dar 15x cuadrada. Tenemos dos factores con x a la 1 cuya suma nos va a dar 34x, y nos queda este de aquí, el 3, y lo escribimos tal cual. Y finalmente esta es nuestra derivada.